Bueno, estamos en la serie y empezamos nuestra serie que se llama La soberanía del reino, ¿sí? Y yo quiero hablarte hoy, ¿sí?, acerca de la soberanía de Dios. Cuando a mí el pastor me pidió y me dijo, quiero que prediques en el domingo, y me manda el tema y veo el tema central y la soberanía del reino, da cuenta que Dios me dijo, ahí te va, mijo, a que se eduque y aprenda más. Al ratito lo vas a saber, vas a entenderlo por qué, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar. ¿Qué es la soberanía de Dios? Cuando hablamos de soberanía divina, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando, ¿sí?, acerca de la autoridad que Dios tiene, del poder que Dios tiene sobre nosotros, sobre su creación, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como Dios es soberano, Dios es la suprema autoridad en el cielo y en la tierra. Y toda autoridad inferior está sujeta a Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo es el orden del ser humano? ¿Cómo es el orden? Está Dios. ¿Quién sigue? En la familia, Dios, el hombre, la mujer, los hijos y todo lo demás. Pero el principal, el que te cubre, el que está por encima de todo, ¿quién es? Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es soberano, ¿sí? Porque Él es la autoridad por sobre todo, ¿sí? Dice, de todas las formas de autoridad que existen, son mandadas por Dios. Y si hay alguna parte de la creación, ¿sí?, que se sienta o cree que es superior a Dios, déjame decirte que está equivocado. La Biblia dice y Dios dice que Él es el superior, que Él es el soberano por sobre todo. ¿Estamos? Y yo quisiera preguntarte, quisiera seguir, ¿sobre qué es soberano Dios? Y dice aquí, Dios es dueño de todo cuanto existe. Y dice en Deuteronomios 10, 14 al 16. Vamos a leer un poquito de versículos, espero no aburrirte, ¿sí?, para que entendamos. Dice Deuteronomios 10, 14, 16. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos. O sea, que Dios es soberano en el cielo. Los ángeles llevan sus mensajes, ¿sí? Los querubines le obedecen. Los arcángeles son fieles a Él, le adoran. Entonces Dios es soberano en el cielo, ¿sí? Y sigue diciendo, en la tierra y todo lo que hay en ella. Y mira lo que dice después. Sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, circuncida tu corazón y ya no sean tercos. No lo digo yo, ahí está en la palabra. Búscalo en las versiones que quieras. Dice aquí, sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados. Nuestros antepasados también en su momento tuvieron el llamado de Dios, ¿sí? Que lo hayan seguido o no lo hayan seguido es muy independiente, ya es cuestión de ellos, ¿sí? Y aquí sigue y dice después aquí la palabra, dice, y los amó, y a ti, te está hablando a ti, que tú estás hoy aquí en su casa, en su iglesia, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos. Tú estás aquí el día de hoy, ¿por qué crees? Porque dentro de la soberanía de Dios, ¿sí?, Él te trajo el día de hoy. Dentro de la soberanía de Dios, dentro de la autoridad de Dios, Él eligió que tú estés aquí hoy. Él te escogió. Y quiere decir entonces que si Dios te escogió, ¿qué tienes? Un propósito, ¿sí? Dentro de los planes de Dios, tú tienes un propósito y un plan, ¿sí? Entonces, siéntete privilegiado, siéntete honrado, de verdad, de que Dios te haya escogido para su pueblo, Dios te haya llamado para su soberanía, ¿sí? Dice, Dios es soberano sobre todo. Y en Primera de Crónicas 29:11 dice,
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino que está por encima de todo. Dice que Dios, su poder, su soberanía está por encima de todo, ¿sí? Los discípulos de Jesús, dice la palabra, que cuando Jesús, después de predicar, le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, y se suben a la barca, y Jesús se acuesta a dormir porque estaba cansado, ¿sí? Y de repente dice que se empieza a levantar una tempestad, una tormenta, ¿sí? Y esa tormenta a los discípulos los espantó, estaban, no sé, temerosos. Mira, el pastor una vez me invitó, fueron a pescar allá a Isla Guada, y me invitó con los que iba, me dice, vamos, dice, yo no iba a ir, yo nada más los contacté con las personas allá y todo, y estando ahí me dice, vamos, me dice, vente. Digo, no, pastor, yo paso, gracias, déjelo aquí, yo estoy bien aquí. No, que vamos. Vamos, pues, no lo vas a creer. Llegamos a cierto punto, a mí se me bajó la presión, ya no sabía si estaba yo transparente, rojo, de qué colores, de verdad, ¿sí? Y el pastor se me queda mirando y dice, qué bárbaro contigo. Le digo, no, pastor, de verdad, regrésenme a la orilla. Hice que me regresaran, después de que estaban pescando, hice que me regresaran a la orilla. Y me dice el muchacho, el de Alan, te voy a dejar, déjame donde quieras, pero lo que quieres es tierra firme, ¿sí? Entonces, imagínate, yo me pongo en los zapatos de los discípulos de Jesús, en una tempestad, ¿sí? Y dice que ellos, temerosos, fueron a hablar a Jesús y le dijeron, Jesús, Señor, ayúdanos, ven. Y dice que Jesús se levantó, se puso en pie y le dijo, calla, enmudece. Y entonces dice la palabra que después de sus palabras hubo una gran calma. Y luego les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Sí? Y los discípulos, dice la Biblia, ¿sí? En el versículo, en el 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos tenían temor de la tempestad, tenían miedo de la tempestad, pero al darse cuenta y al ver quién estaba con ellos en la barca, dice que tuvieron gran temor, un temor reverente, ¿sí? ¿Y qué es tener un temor reverente? Un temor reverente es temor de desagradar a cierta persona a quien le debes respeto, honra y sumisión. Entonces ellos se dieron cuenta de quién estaba con ellos en la barca. Después de que Jesús hacía sanidades, todo, pero que aún entonces se dieran cuenta de que Jesús tenía autoridad sobre los vientos y el mar, ahí fue cuando se dieron cuenta y tuvieron temor de desagradarlo. ¿Sí me explico? ¿Sabes cuál es el problema que nosotros a veces tenemos? ¿Sí? Que no sabemos, no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere llevar por un camino y nosotros en nuestra terquedad queremos irnos por otro lado, por el que más nos conviene, tratando de querer enseñarle a Dios, ¿sí o no? Y al final vamos a terminar donde Dios quería que estemos, ¿sí? Mira, nosotros podemos creer y nosotros creemos en muchas cosas, ¿sí? Pero te digo algo, a veces cuando leemos la palabra de Dios nos cuesta trabajo creerla, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo entender. Si Dios dice que te va a bendecir, hasta entras en duda. Te preguntas, ¿será verdad? ¿Y en serio Dios me va a bendecir? Pero si viene alguna mala noticia o hay otra cosa, uno la cree. Bueno, sigamos. Dios es soberano aún sobre los demonios. Cuando Jesús viene, se le presenta el endemoniado gadareno. Dice que al momento de que el endemoniado vio a Jesús, corrió hacia él, ¿sí? Y se postró delante de él y le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes en contra mía? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo entonces hasta los demonios reconocen la soberanía y la autoridad de Dios? Y dice, Dios es aún soberano sobre el mal, ¿sí? Porque fue por maldad que los hermanos de José lo vendieron, ¿sí? Fue por maldad que lo vendieron.
Sin embargo, fue la soberanía de Dios, fue la voluntad de Dios de que había un propósito en su vida. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con José? Que lo iba a llevar a ser rey de su pueblo, ¿sí? Y dice la palabra que años después, ¿sí?, cuando José ya estaba en el reinado, sus hermanos vienen a él y José, desde que los ve, los reconoce, ¿sí?, y les dice: ustedes son mis hermanos. Y los hermanos ni cuenta, no lo conocían. Dice: yo soy José, al que ustedes vendieron. Y los hermanos, con temor de ver que él se había convertido en el rey, ¿sí?, tenían miedo, ¿sí? José les dice: tranquilos, no pasa nada. Ustedes en algún momento me hicieron un mal, pero Dios tenía un propósito con mi vida, ¿sí? José sabía que aún en todas las situaciones, todas las circunstancias que pasó, Dios tenía un propósito en su vida, ¿sí? Te digo algo, ¿cuántas veces tú y yo actuamos así de la misma manera? Ahorita me dices: yo, pastor, no es cierto. Todos actuamos lo contrario. Si a mí me hubieran hecho eso, yo cuando los veo: ahorita me las pagas, ¿sí? Sin embargo, José no. ¿Por qué? Porque él tenía y sabía el amor de Dios, sabía el propósito que Dios tenía en él, ¿sí? Y yo creo que José pudo haberse preguntado y pudo haber cuestionado muchas veces a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué permitiste que pasara por lo que pasé? ¿Sí? Si yo te contara cuántas veces yo le hacía esa misma pregunta a Dios, pero ahorita no te la voy a contar, ya después, ¿sí? Si yo te contara las veces que yo cuestionaba a Dios, yo le decía a Dios: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho o le hemos cuestionado a Dios algo así? Cuando estamos en una situación o pasamos por algo, ¿por qué a poco no le decimos a Dios: ¿por qué? Sin embargo, déjame te digo, en el fondo, ¿sí?, hay un propósito por el cual Dios permite que tú y yo pasemos por ciertas tribulaciones, ¿sí? Hay un propósito grande en Dios, ¿sí? Dice: Satanás pidió permiso a Dios para dañar a Job. El mal pidió permiso a Dios para dañarlo. Sin embargo, en esa prueba, ¿qué pasó? Dios fue exaltado y la fe de Job fue fortalecida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿Y qué decir de Jesús? Jesús, ¿a poco no lo maltrataron, lo crucificaron, lo golpearon? Y cuando estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Dice la palabra que Jesús llevó en la cruz todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él murió para que tú y yo el día de hoy tengamos la puerta abierta al cielo, tengamos la salvación, para que tengamos una vida diferente a la que llevábamos. ¿Sí me explico? Él se dejó lastimar para que tú y yo estemos libres. Qué consuelo es saber que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de toda situación que estemos pasando, ¿a poco no es un consuelo el saber que aún en el problema Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Sí? Eso es algo realmente que no tiene precio, el saber en el fondo de verdad que Dios tiene el control de mi vida, ¿sí? Dios gobierna las naciones, y dice en el Salmo 22:28, porque el Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. En el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano, ¿sí? Un Dios soberano. Fue Dios quien envía sequía. Es Dios quien envía lluvia, nosotros. Es Dios quien manda truenos y es Dios quien calma tempestades. Es Dios
quien pone reyes, quien pone autoridad, y es Dios quien las quita. ¿Sí? Es Dios quien abrió el mar para que su pueblo pasara, y fue Dios el que lo cerró para que los egipcios y los enemigos quedaran atrapados y se murieran. ¿Sí? Dios los libró. Dios es soberano sobre todo, y en esa soberanía de Dios, tú y yo estamos incluidos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, gracias a Dios que nuestra salvación no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. ¿Sí? Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan mal conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nada te podrá separar a ti del amor de Dios. Tu salvación está segura porque tú eres creación de Él. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todas las cosas le ayudan para bien. Esto quiere decir que todas las decisiones, buenas o malas, que tomemos, al final, Dios los va a usar para un beneficio, para un bien tuyo, para un bien mío. ¿Estamos? ¿Sí? Y tú y yo estamos aquí porque Dios realmente tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito contigo. Y muchos me podrán decir, no, pastor, yo vengo aquí porque mi mujer me trae. Bueno, en el fondo Dios tiene un propósito contigo, ¿sí? Dice la palabra que nosotros hombres debemos de ser cabeza de nuestro hogar. Y en el fondo reconocemos que si estamos aquí es porque no hemos sabido tomar las decisiones correctas para guiar a nuestra familia. Hay mujeres que podrán decir, pastor, estoy aquí porque quiero rescatar mi matrimonio, quiero rescatar mi familia. Estás aquí porque reconoces en el fondo, ¿sí?, que las decisiones que has tomado no son las correctas, ¿sí? Reconoces que no has sabido ser la ayuda idónea para tu matrimonio, no has sabido ser esa mujer para tu familia. ¿Sí me explico? Podrán decir, no, pastor, es que yo tengo adicciones y vengo para ayuda. Venimos aquí porque en el fondo reconocemos que después de todas las decisiones que hemos tomado, nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que han estado equivocadas y que al único que necesitamos en nuestra vida, ¿quién es? Dios, ¿sí? A Dios. Jesús le dice a Simón, 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 Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dice, pero no te preocupes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? Muchas veces nosotros, ¿sí?, las decisiones equivocadas que tomamos, ¿sí?, nos llevan a que de repente tengamos una zarandeada de parte de Dios, ¿sí?, de verdad. Y te digo algo, es necesario. Tú y yo de repente necesitamos esa zarandeada para darnos cuenta que el que tiene que reinar sobre nuestra vida es Dios, para darnos cuenta que al que necesito en mi vida es a Dios, no necesito otras cosas, ¿sí? Mira, antes tomaba cursos de ayuda y de superación y todo, no está mal, ¿sí? Pero te digo algo, yo tomé todo eso y al final yo volví a sentir un vacío dentro de mí y yo sentía que algo me hacía falta, y luego de que tomaba las cosas, los cursos y todo, yo decía, eso no sirve. Cuando llego y conozco a Dios, ahí es donde me doy cuenta que el que me hacía falta en mi vida era Dios.